Primero y mejor suelen ir de la mano en la mente del paciente. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo ser el primero en la mente del paciente. Y vas a ver que no hace falta ser el único o necesariamente el mejor. Vamos a ver cómo hacer esto entendiendo que existen varios niveles de pacientes, varios grados de conciencia, en función de cómo de consciente es alguien del problema que tiene. Dentro música y vamos a ello. Hoy quiero hablarte de dos ideas que están muy interconectadas. Una te la he adelantado, la idea de que primero y mejor normalmente son dos conceptos que casan bien. Teniendo esto en cuenta, la otra idea de la que te quiero hablar está muy basada en el principio de Pareto, y es el de los distintos grados de conciencia. En un mercado, dado un problema de salud, dado un nicho de mercado, una población que tenga un determinado perfil, suele haber tres grandes niveles de conciencia. Hay en torno a un 5% de la población que es consciente de que tiene el problema y que está buscando activamente la solución. Un 5%. ¿Qué pasa? Pues que la inmensa mayoría de tu competencia, esto se ve muy fácil, por ejemplo, con las clínicas dentales. ¿Qué están haciendo? Hablar de soluciones. Hablar de la ortodoncia invisible, hablar de implantes de no sé qué. Están hablando de soluciones. Esto ocurre con casi todas las clínicas. ¿Qué es lo que comunican en sus campañas de publicidad, en sus acciones de marketing, en sus redes sociales? Hablan de soluciones. ¿Qué ocurre? Pues que de toda la gente a la que podrían ayudar, que tiene ese problema, lo que nos dice Pareto es que solo hay un 5% de esa población global, y con global puede ser todo lo grande que sea tu área geográfica de influencia. Estoy hablando de el 5% de habitantes con ese problema en tu ciudad, o de personas en tu provincia con ese problema, o en el país con ese problema, o incluso a nivel global, de todo el planeta, a nivel planetario. Pero pongamos que tu ámbito es ciudad y alrededores, ¿no? Tu ciudad y 100 kilómetros a la redonda. Bueno, pues de ese porcentaje de personas que tienen el problema que tú sabes resolver, solo hay un 5% que está activamente buscando la solución a ese problema. Un 5%. ¿Qué pasa? Que ahí estáis intentando arañar pacientes todos como locos, tú y la competencia. Hay mucha competencia, muy agresiva. Y claro, es muy difícil diferenciarse. ¿Por qué? Porque estás lejísimos de ser el primero. Y si no eres el primero, es muy difícil ser el mejor. Entonces, ¿qué queda como alternativa? Competir por precio. Hace unos vídeos hablaba de este concepto como el quimiomarketing, en el sentido de que, igual que una quimioterapia, tú lanzas ese veneno al cuerpo con la esperanza de que se cargue a las células que debe cargarse, pero por el camino se carga también a las sanas. Bueno, pues el quimiomarketing es un poco eso. O sea, yo estoy hablando de mi solución a sabiendas de que al 95% de personas que tienen este problema les entra por un oído y les sale por el otro, porque no están buscando una solución. Puede que tengan el problema, puede que tengan los síntomas, puede que tu solución les ayude, pero no están buscando eso, no son conscientes de que hay una solución. Entonces, eso es el quimiomarketing, matar moscas a cañonazos. De nuevo, solo un 5% está en el momento de estar comparando soluciones y ver cuál le cuadra más.
Lo que me lleva a bajar al siguiente nivel de conciencia, es decir, gente que sabe que tiene el problema, gente que acaba de ser diagnosticada o gente que es consciente de que algo no va bien. No consigo quedarme embarazada, pues no se me levanta, se me está empezando a caer el pelo, me duele la rodilla cada vez que corro. En fin, hay elementos que me hacen sospechar que algo no va bien, que tengo un problema. Aquí la población aumenta considerablemente y estamos hablando de un 25%. Es decir, de toda la gente que tiene el problema que tú sabes resolver, 1 de cada 4 está en este saco. Sabe que tiene el problema, pero ignora que hay una solución. No sabe por dónde tirar. Se me empieza a caer el pelo. ¿Y ahora a dónde voy? Tengo problemas para quedarme embarazada. Cariño, ¿y ahora qué hacemos? No saben cuál es la solución adecuada. Entrar por ahí, ser el primero que les habla abiertamente de, oye, mira, te está pasando esto, te ocurre esto, te han diagnosticado de tal cosa, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer a continuación? Hacer esto aumenta enormemente tus posibilidades de ser el primero. Y vuelvo al concepto que te hablaba antes, ¿no? El primero suele ser considerado como el mejor. Recordamos las primeras veces, recordamos el primer beso, recordamos la primera relación sexual, aunque no necesariamente sea la mejor, pero como fue la primera, es más fácil que la recordemos. Bueno, pues apalanquémonos en ese sesgo cognitivo. Se van a acordar de nosotros sencillamente porque somos los primeros que les estamos apuntando hacia la solución. Luego ya determinarán si somos los mejores o no, pero de entrada ya jugamos con esa ventaja. Entonces, hablando de problemas, en lugar de hablar de soluciones, aumenta considerablemente las posibilidades de que seas percibido como el primero. Y te pongo un ejemplo muy cercano. Hace poco mi esposa me hablaba como, bueno, pues la primera vez que oí hablar de ello, de la escucha activa. La escucha activa lleva siendo un concepto que lleva pues décadas estudiándose y desarrollándose. Y me dijo que había comprado un curso. ¿A quién se lo compró? A la primera persona de la que oyó hablar de ello. Esta chica tenía una formación de escucha activa aplicada a niños pequeños. Bueno, pues en casa tenemos un niño pequeño y le pareció que era el no va más, le pareció una idea interesante, que además tenía una utilidad práctica para su contexto concreto actual, y tenemos un niño pequeño, y dijo, pues voy a comprar esta formación. ¿La compró porque era la mejor? No, la compró porque era la primera que le abrió ese mundo, que le dijo, mira, es que se puede hablar de esto, se puede mejorar la crianza de un niño pequeño si conoces estas herramientas, y yo te las voy a enseñar. Este es un ejemplo muy claro de cómo puedes situarte el primero hablando del problema, no de la solución. El problema es, oye, tienes conflictos con el niño, hay rabietas, o hay cosas que no entiendes bien por qué las hace. Bueno, pues quizá te falta escucha activa. Ya le empiezas a meter la solución. Pero todo parte, la base de la comunicación, la base de iniciar la interacción con ese potencial cliente o paciente, parte de hablar del problema, no de la solución. Problema es algo que está cercano en la vida del paciente. El paciente percibe su problema. Pero es que podemos ir todavía a un nivel más abajo. Y es gente que solo percibe los síntomas. Es decir, tiene dolor, tiene síntomas, está sufriendo, tiene las consecuencias de una enfermedad, pero probablemente desconoce que tiene una enfermedad o un problema o una situación o un trastorno o lo que sea. Es decir, que si hablas solo de síntomas, tienes todavía más posibilidades de situarte el primero en la mente del paciente. Y
hablar solo de síntomas, o que ese sea el punto de entrada para que te conozcan, supone abordar al 70% restante de la población que tiene el problema que tú sabes resolver. Te recuerdo, gente que está buscando activamente la solución, un 5%. Gente que ya tiene el diagnóstico, que tiene claro cuál es el problema, un 25%. Nada desdeñable, 1 de cada 4. Pero es que el resto, el 70% restante, es gente que vive en la más absoluta oscuridad. Está padeciendo los síntomas, está sufriendo cada día, pero no sabe siquiera etiquetar que esos síntomas pues pueden ser una patología, pueden ser una enfermedad o un problema de salud. Entonces, ¿cómo es más fácil situarte el primero en la mente del paciente? Hablando de los síntomas, iluminándole, diciéndole, oye, mira, quizá pues desde la primera menstruación has sentido dolores, pero deberías saber que eso no es lo normal. Lo normal no es tener una regla dolorosa. Puede ser abundante, puede ser, en fin, las características que sean, pero no es normal que te duela. Si es así, tal vez tengas, y le vas apuntando hacia el problema. Pero no le hablas siquiera de la solución. De momento le estás iluminando para que entienda que esa sintomatología está identificada y está tipificada y se llama de esta manera, muy probablemente. Entonces, hablando de síntomas, lo que estás haciendo es ser el primero en la mente de toda esa gente que desconoces tan siquiera que tiene un problema. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque si quieres hacer contenidos en redes, por ejemplo, entrevistas como las que hacemos en este canal, conocer muy bien el nivel de conciencia del público al que te diriges nos permite elaborar una entrevista que se dirija o bien más a hablar de los síntomas, o bien a hablar más de los problemas, o a hablar más de la solución. Y esto lo tenemos muy en cuenta cuando elaboro las preguntas que te voy a hacer, porque obviamente no es lo mismo dirigirnos a un público que ni siquiera es consciente de lo que tiene, que, por ejemplo, a un público que ya ha pasado por una solución anterior que ha fracasado. Y verás en el histórico de episodios que hay, por ejemplo, una entrevista a un psiquiatra que es experto en tratamiento de depresión resistente. Alguien que tiene un diagnóstico de depresión resistente ya está buscando solución, o más bien ha probado otras soluciones y puede que incluso haya desistido. Entonces, si te fijas en cómo está planteada esa entrevista, hablamos un poquito de qué es la depresión resistente para poner en contexto a todo el que esté escuchando por primera vez y no necesariamente sepa qué es ese concepto. El médico da la definición, dice, oye, mira, si hay más de 2 líneas farmacológicas que han fracasado y no hay una mejoría notable, entonces es depresión resistente. Y a continuación yo lo que hago es, oye, ¿y en estos casos qué se puede hacer? Y ya vamos enfocándolo, ya está, y el problema está identificado, y ya vamos enfocándolo a la solución. Casi todo el contenido de esa entrevista está enfocado a la solución, porque el nivel de conciencia de la gente que está escuchando o de la gente que queremos atraer es elevado. Es gente que ya ha probado varias cosas y no ha funcionado. Ya sabe cuáles son los síntomas, los está padeciendo cada día. Ya sabe cuál es el problema. Usted ha sido diagnosticado con depresión resistente. Entonces, la entrevista, el contenido está muy enfocado a la solución. Pero no sé cuándo hay otra entrevista en donde hablamos, una proctóloga y yo, y hablamos de estreñimiento. Entonces, verás que esa entrevista, en el momento en que la publiques, si esto sale antes, se enfoca mucho más en los síntomas. Dedicamos una porción de la entrevista bastante importante a hablar de los síntomas. Cuando decimos que tenemos un problema serio de estreñimiento, cuando podemos determinar que es el momento de ir al proctólogo. De nuevo, estamos hablando de los síntomas. Estamos iluminando a esa persona que no necesariamente es consciente de que tiene un problema. Y lo hacemos así porque queremos ser los primeros que iluminen su camino. Si tiene solo síntomas y no sabe qué problema es, queremos ser los primeros que le hagan
entender, oye, mira, que esto que te pasa quizá no es normal. Quizá deberías acudir a un proctólogo a que le eche un vistazo. Quizá, bueno, pues como pasa con otros miembros de tu familia, pues consideras que son lo más normal del mundo, pero y como es un tema tabú del que no hablas en abierto, no le preguntas a tu amiga, oye, ¿y tú cuando te tiras un pedo te duele? No es un tema que hables abiertamente, pues quizá no eres consciente de que puedes tener un problema digestivo. A esto me refiero con los niveles de conciencia, y esta era la idea que quería que te llevaras a casa. Que tengas muy presente que si te diriges al público hablando directamente a la solución, vas a competir ferozmente por una porción muy pequeña de la población, un 5%, y además con una competencia feroz, porque todos tus compañeros están hablando de soluciones. Mi solución, la más grande, la más rápida, la más buena. Bueno, yo te recomendaría que bajaras a los otros dos niveles, que hables del problema, ahí hay un 25% de la población, y que hables de los síntomas, ahí hay un abrumador 70% de la población. Y lo mejor, no hay competencia. Ahí no hay tanta gente hablando de los síntomas. Y esa es la estrategia mejor para ser el primero y que por tanto te perciban como el mejor. Esto es todo lo que quería contarte en el episodio de hoy. Espero que te resulte útil. Nos vemos en el próximo. Chao.